¿Alguna vez has tenido esa sensación, frustrante, de dedicar horas a estudiar o a aprender algo nuevo y sentir que no se te queda? Sí, Que a pesar del esfuerzo parece que no aprendemos tan bien como podríamos. A veces nuestra propia experiencia nos juega malas pasadas sobre lo que funciona y lo que no. es increíblemente común, sí. Nacemos con la capacidad de aprender. Es algo natural. Pero vamos, no con un manual de instrucciones sobre cómo hacerlo de la forma más eficiente. Claro. El texto que estamos explorando hoy, Cómo aprendemos, de Héctor Ruiz Martín, usa una analogía genial. Todos sabemos saltar, pero descubrir la técnica óptima, como el salto de espaldas en atletismo, pues costó décadas de prueba y error profesional. Optimizar el aprendizaje tampoco es, digamos, intuitivo. Me gusta esa analogía, sí. Precisamente para entender mejor cómo funciona ese aprendizaje y cómo optimizarlo, hoy vamos a sumergirnos en algunas ideas clave de este libro. Ujú. No es un tratado de neurociencia pura, sino que se basa más en lo que la psicología cognitiva y la psicología educativa, lo que han descubierto sobre el aprendizaje real. Exacto. Nuestro objetivo aquí es extraer las perlas de sabiduría práctica de estos textos. Queremos entender qué dice la ciencia sobre cómo fijamos conocimientos, habilidades y, de paso, pues cuestionar algunas creencias muy arraigadas que quizás no sean tan ciertas como pensamos. Ya, No se trata de decirnos qué aprender, sino de ofrecernos herramientas basadas en evidencia para aprender mejor aquello que decidamos aprender, claro. fantástico. Entonces, lo que haremos será explorar por qué nuestras corazonadas sobre cómo aprender a menudo nos fallan, cómo funciona realmente nuestra memoria, que es más compleja de lo que parece. Sí. Descubriremos estrategias que sí han demostrado ser efectivas según la ciencia y pondremos en duda algunos de esos famosos neuromitos. ¿Empezamos este análisis? Vamos a ello. Vale, si dices que la intuición no es la mejor guía, ¿por dónde empezamos a entender por qué? ¿Por qué nuestra propia experiencia puede ser tan engañosa en esto del aprendizaje? Pues el punto de partida que señala el libro es que nuestra percepción está, digamos, contaminada. Sufrimos de lo que se llaman sesgos cognitivos. Son como atajos mentales o patrones de pensamiento automáticos, Ajá. que, aunque útiles para tomar decisiones rápidas en el día a día, a menudo distorsionan nuestra visión de la realidad, especialmente cuando intentamos evaluar qué método de aprendizaje es mejor. Suena a que nuestro cerebro nos tiende trampas sin que nos demos cuenta, ¿no? ¿Puedes dar algún ejemplo de cómo nos afectan al aprender? Claro, uno muy potente es el sesgo de confirmación. Es nuestra tendencia natural a buscar, interpretar y recordar la información que confirma lo que ya creemos. Ajá. Si yo creo firmemente que subrayar con 5 colores es la clave para aprender, pues me acordaré vivamente de aquella vez que saqué buena nota haciéndolo. Y olvidaré convenientemente las veces que no me sirvió de nada. Claro. Mi creencia se refuerza, aunque la evidencia general diga otra cosa. Entiendo. Es como si viéramos solo lo que queremos ver para no cuestionar nuestras ideas. Y supongo que habrá más trampas de estas. La mencionada es la falacia ad populum, o sesgo de arrastre. Básicamente, creer que algo es bueno o cierto simplemente porque mucha gente lo hace o lo cree. Ya. Si vemos que todo el mundo relee apuntes compulsivamente antes de un examen, tendemos a pensar, pues será que funciona, sin pararnos a mirar si hay pruebas sólidas de que sea la mejor estrategia. Vamos, que seguimos la corriente. Tiene todo el sentido. Si nuestra experiencia y lo que vemos alrededor están tan sesgados, ¿cómo salimos de ese bucle para saber qué funciona de verdad? Pues la propuesta del libro, y de la ciencia en general, es usar el método científico aplicado al aprendizaje. Disciplinas como la psicología cognitiva, que estudia cómo pensamos, cómo procesamos información, Ujú. y la psicología educativa, que lo investiga en contextos reales, como las aulas, pues llevan décadas acumulando evidencia. Nos ofrecen una brújula mucho más fiable que la simple intuición. Motivos. Para la práctica, digo. Para la práctica educativa directa, sí. A ver, la neurociencia es fundamental para entender las bases biológicas, pero el salto de una sinapsis a una estrategia de aula efectiva es todavía enorme. Ya veo. La psicología cognitiva y educativa nos dan modelos y estudios sobre qué intervenciones tienden a funcionar mejor. Y aquí la estadística es clave, claro. Claro. Analizan grupos, ven si las diferencias son reales, eso es la significación estadística, y si son importantes, el tamaño del efecto. Importante recordar eso.
Que funcione en promedio no significa que sea una fórmula mágica para todos y cada uno, pero sí nos da una mejor probabilidad de éxito que fiarnos de la intuición o de lo que siempre se ha hecho. Exactamente. Muy bien. Queda claro por qué necesitamos mirar más allá de nuestras sensaciones. Ahora vamos al núcleo. ¿Cómo funciona realmente el aprendizaje? Empecemos por la memoria. El libro insiste en que no es un cajón único donde todo se guarda igual, ¿verdad? Para nada. Es más útil pensar en distintos sistemas interconectados. Tenemos la memoria sensorial, una especie de sala de espera ultra rápida para la información de los sentidos. Ajá. Dura un suspiro y decide qué es lo suficientemente interesante para pasar al siguiente nivel. El clásico ejemplo de estar leyendo, alguien te dice algo, no te enteras, pero un segundo después puedes rebobinar y recuperar sus palabras. Estaban aún en esa sala de espera auditiva, ¿no? Justo eso. Luego está la memoria de trabajo o a corto plazo. Es como la memoria RAM de un ordenador, el espacio mental consciente donde manipulamos la información ahora mismo. Ujú. Aquí pensamos, razonamos, conectamos ideas, pero es limitada. No podemos hacer 1000 cosas a la vez. Y la joya de la corona, la memoria a largo plazo, nuestro disco duro casi ilimitado, donde guardamos conocimientos, recuerdos, habilidades, potencialmente para siempre. Y aquí también hay divisiones importantes, según el libro. Sí, y un caso dramático pero muy revelador fue el de Henry Molaison, conocido como HM. Tras una operación para controlar su epilepsia severa, perdió la capacidad de crear nuevos recuerdos conscientes de hechos o eventos. Jo. No recordaba que había comido ni reconocía a la gente que veía cada día. Qué terrible no poder formar nuevos recuerdos de tu propia vida. Es. Pero lo fascinante, y aquí está la clave, es que HM sí podía aprender nuevas habilidades motoras, como dibujar una figura mirando su reflejo en un espejo. Anda. Cada día negaba haberlo hecho antes, pero su ejecución mejoraba y mejoraba. Esto demostró que hay distintos tipos de memoria a largo plazo. La explícita, que es consciente para hechos y eventos, la que perdió HM, y la implícita o procedimental, que es inconsciente, para habilidades, hábitos, como montar en bici o la tarea esta de HM. Vale, tenemos esa memoria explícita que es crucial para estudiar y aprender conceptos. ¿Qué nos dice la ciencia sobre cómo fortalecerla? ¿Cómo hacemos para que la información entre bien en ese disco duro a largo plazo? Aquí llegamos a una de las ideas más potentes del libro, basada en la teoría de los niveles de procesamiento. Lo que realmente importa no es cuánto tiempo pasas con la información, sino la profundidad con la que piensas sobre ella. La profundidad. Sí, Como dice una frase demoledora citada en el texto, la memoria es el residuo del pensamiento. La memoria es el residuo del pensamiento. ¿Qué frase? O sea que si no piensas activamente sobre el significado de lo que estudias, relacionándolo con lo que ya sabes, da igual las horas que pases mirándolo. exactamente. No basta con la exposición pasiva. Hay que conectar lo nuevo con tus conocimientos previos, con tus esquemas mentales, como los llamaba Bartlett. Esquemas. Cuantas más conexiones significativas creas, más fácil será encontrar esa información después. Piensa en los maestros de ajedrez. No es que tengan memoria fotográfica, es que reconocen patrones porque tienen una red enorme de conocimientos previos sobre el juego. Entendido. Procesar a fondo, conectar con lo que ya sabemos. Pero el libro destaca otra estrategia que parece ir un poco a contracorriente de lo que solemos hacer, la evocación. Suena importante. ¿Qué es exactamente? La evocación es, ni más ni menos, el acto de esforzarte por recordar la información que has aprendido, pero sin tenerla delante. Ah, Es lo opuesto a releer o subrayar pasivamente, donde la información está ahí, fácil. Evocar es intentar recuperarla de tu propia memoria. o sea, como hacerse preguntas a uno mismo, intentar explicarlo con tus palabras o hacer un test de prueba. Precisamente. Hay estudios clave, como uno muy famoso de Roediger y Karpike, que mostraron algo sorprendente. Los estudiantes que estudiaban un texto y luego intentaban recordarlo, haciendo un test, retenían la información mucho mejor a largo plazo que los que simplemente volvían a leer el texto durante el mismo tiempo. ¿En serio? Sí, hacer el test era más efectivo para aprender que volver a estudiar. Eso sí que es contraintuitivo. Uno piensa que el test es solo para evaluar, no para aprender. Pues resulta que el esfuerzo mental de intentar recordar
fortalece las conexiones neuronales de ese recuerdo. Es lo que Robert York llamó dificultades deseables. Dificultades deseables. Curioso nombre. Sí, son actividades que hacen el aprendizaje más esforzado a corto plazo, pero mucho más duradero a largo plazo. Releer es fácil ahora, pero poco efectivo después. Evocar cuesta ahora, pero consolida la memoria. Vale. Suena potente, pero también difícil. ¿Cómo podemos aplicar esto de forma práctica, sin frustrarnos en el intento? Hay muchas maneras de integrar la evocación. Una muy sencilla es la autoexplicación. Después de leer un apartado o ver una explicación, intentar explicártelo a ti mismo con tus propias palabras, como si se lo contaras a alguien. Vale. Otra es resolver problemas o ejercicios que te obliguen a aplicar lo aprendido. Hacer flashcards, las típicas tarjetas de memoria, donde te preguntas por un concepto y tienes que recordar la definición. O simplemente cerrar el libro y escribir un resumen de lo que recuerdas. Y supongo que es clave comprobar si lo que has recordado es correcto, ¿no? Porque si no... Fundamental. La evocación refuerza lo que recuperas, sea correcto o erróneo. Por eso, después de intentar evocar, necesitas feedback, comprobar tus respuestas, releer selectivamente para corregir errores o llenar lagunas. Claro. Y un último detalle interesante. La evocación es más efectiva cuando ya has empezado a olvidar un poco. Ese puntito de dificultad extra es el que realmente paga dividendos para la memoria a largo plazo. Fascinante. Procesar en profundidad y practicar la evocación activa, aunque cueste un poco más. Dos ideas fuerza que se alejan mucho de la simple relectura. Esto me lleva a pensar, si estas son las estrategias efectivas, ¿qué hay de esas ideas tan populares sobre el aprendizaje que circulan por ahí y que quizá nos hacen perder el tiempo? El libro dedica espacio a desmontar los llamados neuromitos. Sí, y es importante hacerlo. Los neuromitos son creencias erróneas sobre cómo funciona el cerebro, a menudo basadas en malas interpretaciones o simplificaciones exageradas de la ciencia. Ya. El problema es que son muy persistentes, incluso entre educadores, y nos llevan a invertir tiempo y recursos en prácticas que, en el mejor de los casos, son inútiles, y en el peor, pues perjudiciales. Empecemos por uno que oímos constantemente, los estilos de aprendizaje. Eso de que somos visuales, auditivos o kinestésicos, el famoso VAK, y aprendemos mejor si nos enseñan por nuestro canal preferido. ¿Qué dice la ciencia real sobre esto? Pues mira, la ciencia, tras muchos estudios rigurosos, hay una revisión clave de Bachelor y colegas, dice que no hay evidencia sólida que respalde la idea de adaptar la enseñanza al supuesto estilo VAK de cada persona. Es un mito muy extendido, pero un mito, al fin y al cabo. Pero entonces, ¿no sirve de nada usar imágenes, explicaciones habladas o actividades prácticas en clase? Me pierdo un poco. Claro que sirve, pero no porque cada uno tenga un canal dominante, sino porque presentar la información de formas variadas beneficia a todos. Ah, vale. Ofrece más puertas de entrada al conocimiento, más oportunidades para ese procesamiento profundo y para establecer conexiones. La riqueza y variedad del formato ayudan a todos, no es cuestión de un estilo VAK individual. Entendido. Adiós al mito VAK entonces. Otro clásico. La división del cerebro en hemisferio izquierdo lógico-analítico y hemisferio derecho creativo-emocional. ¿Somos realmente cerebro izquierdo o cerebro derecho? Otro mito que simplifica demasiado las cosas. Es verdad que existe la lateralización. Algunas funciones tienden a estar más localizadas en un hemisferio. Por ejemplo, el lenguaje suele estar más en el izquierdo para la mayoría de diestros. Sí. Pero la realidad es que ambos hemisferios están hiperconectados por el cuerpo calloso y trabajan juntos constantemente. O sea que para resolver un problema matemático, o para escribir un poema, o incluso para mantener esta conversación, estamos usando ambos hemisferios a la vez. Sin duda alguna. Tareas complejas, ya sean lógicas o creativas, requieren una colaboración intensa entre ambos lados del cerebro. La idea de personas que usan predominantemente un hemisferio u otro es una caricatura que, no se sostiene científicamente. Nadie utiliza solo la mitad de su cerebro. Y ya que hablamos de usar el cerebro, ¿qué me dices del mito más famoso de todos? Ese que sale hasta en películas, que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Ese que alimenta tantas fantasías de potencial oculto. ¡Ay, gran clásico! Ese es quizá el más fácil de desmontar, fíjate. Primero, desde la evolución.
El cerebro consume una cantidad enorme de energía, ¿sabes? Alrededor del 20% de la que gasta el cuerpo en reposo. Vaya. ¿Tendría sentido mantener un órgano tan costoso si el 90% no hiciera nada? Sería un despilfarro biológico tremendo. Buen punto, sí. ¿Más pruebas en contra? Pues las lesiones cerebrales. Cualquier daño cerebral, por pequeño que sea, suele tener consecuencias funcionales. Si el 90% estuviera inactivo, la mayoría de las lesiones no tendrían efecto, ¿no? Claro, lógico. Y, por supuesto, las técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional, muestran que prácticamente todas las áreas del cerebro tienen actividad, incluso cuando estamos descansando. Usamos el 100% de nuestro cerebro, aunque no todas las partes a la vez ni con la misma intensidad, claro está. Queda desmontado entonces. Nada de esperar superpoderes desbloqueando el otro 90%. Qué lástima. Pues no. Bromas aparte, parece que entender cómo no funciona el cerebro es tan importante como entender cómo sí lo hace. Antes de ir terminando, el libro también menciona que no solo importan las técnicas, sino también nuestras creencias sobre el aprendizaje. ¿Verdad? Efectivamente. Toca brevemente un tema muy investigado, el impacto de nuestra mentalidad. Principalmente, la diferencia entre tener una mentalidad de crecimiento y una mentalidad fija. Un concepto popularizado por la psicóloga Carol Dweck. ¿Y qué diferencia hay entre ambas? Mentalidad fija y de crecimiento. La mentalidad fija es creer que nuestras habilidades básicas, como la inteligencia, son rasgos fijos, innatos, que no se pueden cambiar mucho. O sea, o eres listo o no lo eres, y punto. Ya. En cambio, la mentalidad de crecimiento es la creencia de que estas habilidades se pueden desarrollar a través de la dedicación, el esfuerzo y, ojo, las buenas estrategias, que puedes mejorar con la práctica. Imagino que creer una cosa u otra tiene consecuencias importantes. Que a veces se llama tesón o grit en inglés. Ven los errores como oportunidades para aprender en lugar de como pruebas de su falta de habilidad innata. Y en general muestran mayor motivación y resiliencia, lo que puede llevar a mejores resultados a largo plazo. Vamos, que creer que puedes mejorar es el primer paso para lograrlo. Exacto. A fin de cuentas, sí. Es decir, que nuestra propia actitud hacia el aprendizaje puede ser una barrera o un motor. Y el libro también apunta a cómo las expectativas externas, como las de un profesor o los estereotipos sociales, pueden influir en esa confianza, ¿no? Exacto. Menciona el efecto Pigmalión, como las altas expectativas pueden de hecho mejorar el rendimiento, y también la amenaza del estereotipo, como el miedo a confirmar un estereotipo negativo sobre tu grupo puede empeorar tu desempeño. Vaya. Son factores socioemocionales que interactúan con todo lo que hemos hablado sobre memoria y estrategias. Vaya recorrido hemos hecho. Hemos visto que la intuición nos puede engañar por los sesgos y que necesitamos basarnos en la ciencia del aprendizaje. Ujú. Hemos explorado que la memoria no es un bloque único y que para fortalecerla son clave el procesamiento profundo, pensar de verdad en lo que aprendemos y la evocación activa, esforzarnos por recordar. Eso es. Hemos desmontado mitos como los estilos de aprendizaje o el del 10% del cerebro, y hemos terminado viendo que nuestras propias creencias sobre si podemos o no aprender también juegan un papel crucial. Si tuviéramos que resumir la esencia de lo que aportan estos textos, sería que la ciencia del aprendizaje nos da principios sólidos y estrategias concretas, basadas en evidencia, para ser más eficaces aprendiendo y enseñando. Ya. No son recetas mágicas universales, ojo, pero sí una guía mucho más fiable que dejarnos llevar solo por la costumbre o la intuición. Totalmente de acuerdo. Ha sido una exploración muy reveladora. Y para dejar pensando a quien nos escucha, ¿qué reflexión final propondrías? Pues propongo una reflexión final conectando con esa idea tan potente de la evocación que comentábamos, sabiendo ahora que esforzarse activamente por recordar es mucho más efectivo para el aprendizaje a largo plazo que la simple relectura pasiva. Sí. ¿Qué pequeño cambio podría introducir cada uno la próxima vez que tenga que aprender algo? Ya sea preparar una reunión, estudiar un tema nuevo o simplemente satisfacer la curiosidad personal. ¿Cómo se podría incorporar un pequeño acto de evocación en ese proceso? Ahí lo dejo.